bien para nuestros libros, bien para una partida de rol, bien para videojuegos o para lo que a ustedes les dé la gana. Hoy vamos a hablar de crear lenguaje. Existe comunidades enteras super heavy de crear lenguajes que se llaman Conlang o algo parecido. Lo pondré aquí en el vídeo bien dicho. Son comunidades muy heavy que se dedican a hacer lenguajes, incluso hay muchísimos idiomas hechos totalmente inventados por gente, una movida tremenda. Nosotros no vamos a ser tan bestias porque esto lleva un trabajo impresionante y yo les voy a enseñar un par de truquitos. Bien, lo primero que necesitamos es lo que se llama un diccionario o una colección fonética. Esto que es tanto las vocales como las consonantes que utilizamos en nuestro idioma inventado. A ver, en español, por ejemplo, tenemos la vocal A, E, I, O, U y las consonantes B, C, D, bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, en inglés tienen A, pero también tienen E y movidas así. Y tienen una sha, esas cositas, esos sonidos son las vocales y las consonantes. Hay una página genial que se llama Ipachar. Esta es la página de Ipachar, es totalmente gratuita, accesible para todo el mundo y en esta página lo que tú puedes ver son toda la cantidad de vocales que existen y toda la cantidad de consonantes que existen, que son todas estas, y un montón de movidas más. Bueno, pues aquí en esta página tú además si pulsas aquí podrás escuchar cómo son los sonidos. Ma, amá. La siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestro idioma es las normas de construcción de sílabas. Vamos a tener que rememorarnos a nuestras clases de lengua y va a ser muy importante todo lo que de lenguaje que hayamos dado en el cole, en el instituto como mucho, y sujetos, que si lees normas gramaticales, etcétera, etcétera, todo eso nos va a servir. Y una de estas cosas son las sílabas. Ustedes saben en español, por ejemplo, en la palabra español, por ejemplo, ¿no? Tenemos eso es una sílaba. Entonces nosotros podemos en español formar sílabas añadiendo una vocal, una consonante, o una consonante y una vocal. Pero además también podemos añadir dos consonantes y una vocal. En algunos casos estrictos, en otros no. Por ejemplo, BR y vocal, sí lo podemos hacer. BL y vocal, también lo podemos hacer. Pero por ejemplo, BM vocal ya no sería una sílaba. Siguiente parte, las normas gramaticales. Importantísimas las normas gramaticales. ¿Esto qué es? Pues desde cómo se forman los plurales. En español, por ejemplo, se forman con la S y en tu idioma puede ser lo que a ti te apetezca. Luego, los pronombres que se utilizan, cómo se utilizan, en qué posición se ponen los adjetivos. En español, normalmente después del sustantivo. Aunque se puede poner antes, puede sonar un poco extraño, pero también se puede hacer. En inglés, por ejemplo, solo se puede poner antes del sustantivo. Tú puedes decir si, por ejemplo, tus palabras tienen o no tienen género. En inglés casi ninguna palabra tiene género. Luego, los verbos también. En español es un infierno conjugar verbos. Bendita la suerte que tenemos los que es nuestra lengua materna. En inglés es súper sencillo los verbos. Si están en infinitivo, como si están en cualquier forma, si es nosotros, si es ustedes o lo que sea, siempre utiliza el mismo. Salvo en algunos casos que en la tercera persona, él y ella, se añade una S. Y en algunos verbos irregulares que alguna persona cambia. Por ejemplo, el verbo ser o estar. Y ya, por último, es cuando nosotros empezamos a hacer nuestro vocabulario. Vale, yo lo que les recomiendo para crear el vocabulario es utilizar una hoja de Excel como la que estamos viendo aquí. Y aquí simplemente pues crear, por ejemplo, 3 columnas. En primer lugar ponemos aquí la palabra... Uy, bien escrito, ¿vale? La palabra, la traducción y luego, por ejemplo, una descripción para... por si necesitamos un poco definir mejor qué es la palabra porque a veces no hay una traducción exacta. Sayu, por ejemplo, es una palabra que en español significa caca. Y podemos poner aquí excremento. Uy, espérate. Excremento de animales, por ejemplo. Vale, y bueno, una vez que tú tengamos algunas palabritas, selecciona esta tablita de aquí, ¿vale? Te vas aquí a insertar, aquí donde dice tabla, le das a tabla. En este caso tenemos aquí encabezados, así que marcamos aquí. La tabla tiene encabezados, le das ahí OK
Y ahora cuando tú quieres añadir una palabra, simplemente te vas a la última fila en cualquiera de estas celditas, le das aquí al botón secundario, insertar. Filas de tabla abajo, ¿vale? Y aquí añades la palabra que tú quieras. Por ejemplo, esto, Drui, por ejemplo, es perro. ¿Y ahora qué puedes hacer con esta tabla? ¿Ves que aparecen aquí unos botoncitos? Pues mira, tú aquí puedes darle aquí a esta columna. Vale, aquí puedes ordenar de A a la Z esta columna. Por ejemplo, aquí puedes buscar una palabra y lo mismo puedes hacer aquí en las columnas de traducción. Por ejemplo, quiero buscar cómo se decía lo que sea. Por ejemplo, perro, ¿no? Yo le doy a buscar y me viene aquí perro y me viene la palabra y todo perfecto. Y lo mismo aquí en descripción, por si no recordamos la palabra exacta o lo que sea. Y luego para quitar esto, pues simplemente borrar filtro de traducción y ya te aparece la tabla normal. ¡Ah, qué mola! Y luego hay herramientas porque ya les digo que esto del Colan o Conlan, aquí, mira, que aquí aparece escrito. Y bueno, pues yo investigando he encontrado este generador de lenguaje que se llama Bulgar, que es además un generador de lenguaje de fantasía. ¿Qué es lo que pasa? Que está en inglés. Te deja juguetear gratis con él, pero el heavy, el que te da una lista, aquí te lo dice, de 4000 palabras de vocabulario para traducir y todo guay, es una versión de pago. Y aquí puedes generar un nuevo lenguaje. Y lo que yo les estaba diciendo, primero tienes que pillarte las consonantes, las vocales y luego crear pues el vocabulario, la gramática y cómo formar las sílabas. Voy a ponerles un ejemplo de una cosa que yo hice. La frase es Elemie Zorsa. Aquí las Z con sola se pronuncian como S y las Z con H como Z. Y las L juntas como una L en vez de como una L. Que esta frase traducida al español bien traducida significa mis ojos lloraban. Ojos es L. Mis es mie. Y zorza es el verbo lloraban. Vale, entonces, lo primero que pueden ustedes ver es que mis, ¿vale? Que hace referencia al sustantivo ojos, pues va detrás. Y luego el plural no se forma con S, se forma con EH. Por eso es L, ¿vale? El E, ojo. Y mie es mis. Y luego el verbo es, si no recuerdo mal, el verbo es sor. Para transformarlo al pasado, simplemente hay que añadirle el sa. Entonces, sor es llorar o lloro o cualquier esto, porque esto funciona como en inglés. Yo es que no me rompí la cabeza, ¿eh? Y luego sorza es o lloré o lloraba o en la forma que le corresponda de la persona. Pues ya está. Así es como se pueden hacer ustedes su propio lenguaje. Y ya ven que todo se trata de ponerte tú ahí a crear frases, a crear palabras. Yo este lenguaje no lo tengo mucho más avanzado, tengo un par de normas gramaticales y conforme yo vaya escribiendo la historia, pues iré haciendo cositas. Y bueno, si quieren más vídeos de este estilo, tanto de escritura como de whatever, pues suscríbanse al canal. Pues nada, amores, nos vemos en el siguiente vídeo.